Capítulo 5. La santificación de Hashem. Kiddush Hashem. 1. Todos los israelitas tienen el deber de santificar el gran nombre de Hashem, como expone: yo debo ser santificado entre los israelitas, y están advertidos de no profanarlo, como expone: no profanen mi santo nombre. ¿Cómo es ello? Cuando se presenta un gentil que obliga a un israelita a transgredir alguno de los preceptos mencionados en la Torá bajo amenaza de muerte, que transgreda para evitar que lo maten, como expone acerca de los preceptos, los cuales una persona debe vivir y cumplir con ellos, vivir por ellos y no morir por ellos. Y el que decida morir para evitar cometer la transgresión será responsable y deberá rendir cuentas a Hashem por su vida. 2. ¿En qué caso corresponde dicha norma de preferir la vida a la transgresión? En todos los preceptos, excepto la prohibición de idolatría, relaciones íntimas prohibidas y asesinato. Respecto a esas tres transgresiones, si le dicen transgrede o te mato, que no transgreda aunque lo maten. ¿En qué caso corresponde dicha norma de preferir la vida a transgredir alguna de las otras prohibiciones? Cuando el gentil busca su propio provecho, por ejemplo, si obliga al israelita a construirle una casa en Shabbat, cocinarle o violar a una mujer y etc. Pero si su finalidad es provocar que transgreda los preceptos, entonces si está solo y no hay otros 10 israelitas presentes, debe cometer la transgresión para evitar morir, pero si lo obligan a cometer una transgresión ante 10 israelitas, que no transgreda, aunque lo maten, incluso si el gentil exige la transgresión de solo uno del resto de los preceptos. Época de persecución. 3. Todas estas normas se aplican cuando no es época de persecución contra el pueblo judío, pero en tiempos de persecución, cuando algún precepto perverso dictador, como Nabucodonosor y sus secuaces, decretan la persecución contra los israelitas con el fin de anular su religión o alguno de sus preceptos, se deben entregar la vida antes de transgredir un precepto, sea el precepto que sea, tanto si lo obligan a transgredir ante 10 israelitas o ante no judíos. 4. Todo individuo sobre quien recae el deber de transgredir o morir, o mejor dicho, transgredir y no morir, y decide no transgredir y en consecuencia lo matan, es responsable de haber entregado su propia vida, es decir, deberá rendir cuentas a Hashem por haber obrado así. Pero, por el contrario, el individuo sobre quien recae el deber de morir y no transgredir, y efectivamente no transgrede y lo matan, santifica el nombre de Hashem, Kiddush Hashem. Si fue en presencia de 10 israelitas, entonces se trata de la santificación del nombre de Hashem en público, como Daniel, Hanina, Mishael y Azarina, Rabí Akiva y sus colegas. Ellos fueron los asesinados por el reino déspota, nivel sobre el cual no existe otro superior, por haber entregado sus vidas en aras de la santificación del nombre de Hashem, se hallarán en el nivel más elevado que sea posible alcanzar. Acerca de ellos expone el versículo: por tu causa nos asesinarán a todos los días. Somos considerados como ovejas para el matadero. Júntense a mí, mis alabados, los que hicieron una alianza conmigo a través del sacrificio. El individuo sobre quien recae el deber de dejarse matar y no transgredir, y transgrede para salvar su vida, profana el nombre de Hashem, y si lo efectúa en presencia de 10 israelitas, profana el nombre de Hashem en público. No cumple el precepto positivo de la santificación del nombre de Hashem y transgrede el precepto negativo contra la profanación de su nombre. No obstante, por haber cometido la transgresión bajo coerción, no será azotado ni el tribunal rabínico lo ejecutará, siquiera si fue obligado a cometer asesinato, pues solo se aplicará la pena de azotes y decretará la ejecución
si el transgresor actúa voluntariamente ante testigos y con advertencias como expone la Torá, sobre quien entrega su descendencia al Molej, idolatría. Yo mismo concentraré mi atención contra aquel hombre. Por tradición oral se aprende que esto se refiere a aquel, es decir, al transgresor voluntario, pero no a quien transgrede por coerción, sin querer o equivocado. El que fue obligado a practicar idolatría, que es la transgresión más grave de todas, no recibe la pena de caret, castigo divino, y menos ha de ser sentenciado a la pena de muerte decretada por el tribunal rabínico. Obviamente, esto también es válido con el resto de los preceptos expuestos en la Torá. En cuanto a las relaciones íntimas prohibidas, expone: si en un descampado el hombre la fuerza y se acuesta con ella, a la chica no le harás nada, pues ella no cometió ninguna transgresión. Sobre relaciones íntimas prohibidas y asesinato. 5. Si no judíos dicen a mujeres israelitas: entréguenos una de ustedes para impurificarla, de lo contrario impurificaremos a todas ustedes, que se impurifiquen todas, pero no entreguen un alma israelita. De todos modos, si gentiles dicen a los israelitas en general: entréguennos a uno de ustedes para matarlo, de lo contrario asesinaremos a todos, no deben entregarles un alma israelita, aunque ellos signifique la muerte de todos. No obstante, si piden una persona en particular y dicen: entréguennos a tal persona o los asesinaremos a todos ustedes, si sobre ese individuo pesa una sentencia de muerte como Sheba ben Bichri, que es sentenciado por haberse rebelado contra el gobierno, deben entregarlo, pero no se le instruye así a priori, ya que no es un acto honorable. Lo mejor es convencer a esa persona de entregarse a fin de no poner en riesgo la vida de los demás. Pero si ese individuo no está sentenciado a muerte, no se debe entregar un alma israelita aunque maten a todos. Curación por medio de prohibiciones. 6. Lo que dijeron los sabios sobre la transgresión cometida por coherencia en cuanto a la diferencia entre las tres preceptos específicos y todos los demás, también es válido en el caso de las enfermedades. ¿De qué modo? Quien se enferma y está moribundo y los médicos hayan recomendado determinado tratamiento que implica alguna transgresión de la Torá, hay que obedecerles, incluso si ello implica la transgresión de todas las prohibiciones de la Torá, fuera de la idolatría, las relaciones íntimas prohibidas y el asesinato, prohibiciones que no se deben transgredir ni siquiera en caso de peligro de vida. Y si de todos modos llega a cometerse una de esas tres transgresiones en aras de su sanación, el tribunal rabínico infligirá el castigo correspondiente. 7. De donde derivamos que aún en caso de peligro de vida no han transgredido ninguna de esas tres prohibiciones. De lo expuesto: ama a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu alma y con todos tus recuerdos, incluso a costa de tu alma. En el caso del asesinato de un israelita, a fin de sanar a otra persona o salvar a alguno de su opresor, es obvio que no se santificará una vida por otra, como expone el Talmud, quien dice que qué vida vale más, y las relaciones íntimas prohibidas se comparan con el asesinato, igual que cuando uno se levanta contra su prójimo y lo mata. Así de aberrante es el acto. 8. ¿En qué situaciones corresponde lo mencionado acerca de que solo en caso de peligro de vida está permitido procurar la sanación transgrediendo el resto de las prohibiciones? Cuando es de manera que genere placer, por ejemplo, cuando el enfermo precisa comer, prohibiciones
o hametz, alimento leudado prohibido en Pesaj, o si debe comer en Yom Kippur. No obstante, si la prohibición no genera ningún placer, por ejemplo, hacer una venda o faja con hametz o orla, frutos prohibidos, o cuando se da de beber alguno que contiene ingredientes amargos, agresivos mezclados con alimentos prohibidos. En tal caso está permitido, aun si no está en peligro mortal, fuera de especie que hayan sido plantadas en viñedos, y la mezcla de carne y leche, los cuales están prohibidos aun en caso de no generar placer alguno. Por consiguiente, tales mezclas no deben emplearse como medicamentos, incluso en caso de no generar placer, excepto en caso de peligro. En caso de que un hombre desfallezca por una mujer. 9. El hombre que haya puesto su ojo en una mujer y haya enfermado gravemente al punto de estar por morir, y los médicos dicen que su único remedio es que tenga relaciones íntimas con ella, incluso si la mujer es soltera, no se le permite siquiera que hable con ella detrás de una cerca, a pesar que de lo contrario morirá. Ello es para preservar a la mujer israelita del libertinaje y evitar que llegue a las relaciones íntimas prohibidas. Profanación del nombre de Hashem. Hilul Hashem. 10. Quien transgreda voluntariamente, sin ser forzado, alguno de los preceptos expuestos en la Torá, desdeñosamente, tan solo por despertar su ira, profana el nombre de Hashem. Por ello, la Torá expone sobre los juramentos en falso, pues así profanas el nombre de tu Elohim, yo soy Hashem. En caso de que cometa una transgresión en presencia de 10 israelitas, profana el nombre de Hashem públicamente. De igual modo, quien se aleje de una transgresión o haga un precepto sin ningún interés externo, ni por temor, ni por miedo, ni por procurar de honores, sino tan solo en aras de Creador, bendito es él, como se abstuvo el mismísimo Yosef Atzadik de transgredir con la esposa de su amo, santifica de esa manera el nombre de Hashem. Conducta social de un maestro. 11. Hay otras cosas que se consideran profanación del nombre de Hashem si el que las comete es una persona grande en Torá, célebre por su piedad y como tal representante de los valores de la Torá. Así, acciones que induzcan a la gente a hablar desdeñosamente de las personas que las cometió, a pesar que no sea una transgresión propiamente dicha, se considera profanación del nombre divino. Por ejemplo, comprar y no pagar de inmediato, cuando dispones el dinero, y cuando el vendedor le exige el pago, él lo posterga. Bromar en demasia, comer y beber en lo de la gente vulgar o entre ellos, pero por supuesto es loable invitarlos a la casa de uno para influenciarlos positivamente. No hablar con la gente de forma amable y no recibirlos cálidamente, sino ser un buscapleitos e irraciable, y otras acciones similares. Todo es según la grandeza del sabio en cuestión. Debe ser exigente consigo mismo y más estricto de lo que especifica la ley. Asimismo, si el sabio es exigente consigo mismo, habla amablemente con la gente, se vincula con ellos, los recibe cálidamente, si es humillado, no responde humillando, respeta a todos, aunque aun a quien lo ridiculiza, comercia con honestidad, no suele frecuentar las comidas de gente vulgar ni se sienta con ellos, y solo se dedica a la Torá cubierto con tzitzit y con los tfilim, y en todos sus actos es más estricto de lo que la ley le exige, siempre y cuando no sea ermitaño y no pierda la cordura, y todos lo elogian, lo quieren y se sienten atraídos por sus acciones. Está santificando el nombre de Hashem, y sobre él expone: y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien seré glorificado. Muchas gracias por escucharnos, espero hayan aprendido mucho, y acuérdense que el estudio sin acción
no es el camino de la Sayeret. Sabiduría que transforma. Gracias.